Guzmán y Silva. Bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. Quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias por sus comentarios y también gracias por compartirlo. En el siglo XVI, durante la época del Renacimiento, el filósofo político y escritor italiano Nicolás Maquiavelo escribió muchas obras importantes, pero su obra cumbre, El Príncipe, lo coronó como el creador del pensamiento político moderno, porque verdaderamente dejó un legado de enseñanzas en el arte de gobernar por medio de la República. Y aunque en parte hizo aportes positivos, también ejerció una influencia negativa, porque tenía una concepción errónea del hombre. Maquiavelo pensaba que el hombre era malo por naturaleza, y que la sociedad lo convertía en alguien todavía peor y que solamente se interesaba por su seguridad y por el ejercicio del poder sobre los demás. Amigos, revisando en la página web de Wikipedia, encontré la siguiente definición de maquiavelismo, y dice así: el maquiavelismo posee dos significados. El primero consiste en la doctrina política de Nicolás Maquiavelo, especialmente la idea de superponer la razón de Estado sobre cualquier otra consideración ética o moral para mantener el poder. Además, también dice que es considerado humanista, padre de las ciencias políticas y filósofo. Es el autor de esta gran polémica al desligar la política del dominio de la moral y la religión. La segunda, de rango psicológico, tiene que ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsa, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo al propio beneficio. De ahí que el adjetivo maquiavélico hace referencia a esa corriente filosófica de pensamiento que promueve el ejercicio de las malas acciones cuando el fin lo justifique. Algunas de las frases más recordadas de Nicolás Maquiavelo son: el hombre es malo por naturaleza, el hombre es solo bueno a la fuerza, más vale ser temido que amado, el fin justifica los medios. Por eso frecuentemente su nombre se ve asociado a gobernantes que se convierten en tiranos, hombres cínicos y manipuladores de muy mala reputación. Y por eso su nombre se ve también asociado a personas perversas que utilizan ciertas estrategias para alcanzar sus objetivos sin importar los medios que tengan que emplear, aunque puedan afectar a otras personas. Por ese modo de ser y de proceder se les llama personas maquiavélicas. ¿Nunca has escuchado la frase «eres peor que Maquiavelo»? Pues hoy hablaremos específicamente de las características de las personas maquiavélicas. Estas personas, por lo general, son muy ambiciosas, por eso dedican mucho tiempo a pensar sobre cómo aprovecharse y servirse de lo que hacen los demás en pos de conseguir la realización de sus proyectos, los cuales consideran como muy valiosos. Por tanto, establecen estrategias de las cuales se valen para poder ganar la confianza y así manipular fácilmente. Una vez que estudian a las personas, que son sus víctimas, para encontrar sus debilidades y comenzar sutilmente a aprovecharse de estas según sus conveniencias o sus necesidades. Y aunque se valen de las relaciones que puedan establecer, en el fondo no les interesa empatizar con los demás, ya que para ellos el otro es un recurso más del cual disponer. El ejemplo clásico aquí podría ser el de una persona que utilice la popularidad de otra persona para ascender socialmente tras ganarse su amistad. Por supuesto que estos individuos no tienen una conciencia de lo que son los valores. Recuerdo que un día alguien me dijo que el oportunismo era un valor y que lo utilizaba para alcanzar sus sueños. O sea que posiblemente esta persona no tenía un concepto bien formado sobre los valores. Y sin saberlo pertenecía a la escuela de Maquiavelo, porque el oportunismo es un contravalor. Y claramente que lo que le importaba era su objetivo, que consistía en utilizar, es decir, despreciar a otra persona para obtener su beneficio, sin tener en cuenta el daño que le ocasionaría. Amigos, las personas maquiavélicas son muy inteligentes, por lo que se trazan planes a largo plazo, pero también ejercen un control total fríamente calculado de cada uno de sus pasos o acciones.
De manera que mientras manipulan, no les importa si tienen que sacrificarse con tal de lograr sus objetivos. La espera para ganar terreno es el precio que tienen que pagar. Pero además, al ser amorales, no les importa ni les afecta el malestar que pueden sufrir los otros por el daño que le ocasionen, el cual suele ser irreparable desde el punto de vista psicológico, emocional y a veces financiero. De allí que ustedes, mis amigos, ya habrán caído en la cuenta de que las personas maquiavélicas carecen de remordimientos. Para ellos es normal utilizar a otras personas para lograr sus proyectos y que estas personas salgan afectadas durante el proceso, porque aun sabiendo que los medios que utilizan para conseguir un resultado deseado podrían perjudicar a los demás, no se conmueven ni se dejan afectar por el daño ocasionado. Amigos, para crecer y evolucionar en la vida como personas, es necesario tener muy claros los conceptos del bien y del mal, ya que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que voluntariamente escogemos y trazamos nuestro destino por medio de nuestras decisiones y de nuestras obras. El sentido común siempre será esa brújula interna que nos guiará. ¿Recuerdan esa frase popular? No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan. Esta frase es una joya de la sabiduría popular que puede servirnos a todos como si fuera un termómetro para medir lo que está bien y separarlo de lo que está mal. Y así concluimos nuestra charla de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo. Además, te pido que lo compartas con tus familiares y amigos en las redes sociales para que así me puedan encontrar y aprendamos juntos. Gracias por tu compañía, por esperar esta charla que es para ti, por mirarla y por escucharla. Un abrazo a todos. Agur.